Bueno, mucha gente se pregunta por qué no apareció Daniel Lara Farías. Bueno, no apareció en estas últimas horas, primero porque fue al psicólogo, una cura de reposo a raíz de que tuvo el déjà vu de creer que un juramento que fue hace 2 días realmente, y luego como parte de la cura de reposo le tuvo que escuchar un psiquiatra, lo consultó, tuvo que hacer un tratamiento, y el principio del tratamiento era escuchar las 24 horas los discursos de Henry Ramos Alub, y saltó por la ventana, huyó, y aquí lo tiene. ¿Cómo está usted? Cuando yo voy a hablar con Napoleón Bravo, he decidido de ahora en adelante servirme un whisky primero, porque así no se puede, Napoleón. Basta ya. Eso es para que te envidiemos todos los que nos podemos tomar whisky, ¿verdad? A mí de todas formas no me gusta el whisky, quiero decirte. Mira, mira, una cosa. Le estoy preguntando a la gente, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas si estuvieran al frente de una junta cívico-militar? Eso no te lo voy a preguntar a ti porque ya sé cuál es la medida única. Pinochet se queda pendejo. No sé por qué me parece lo que pasa es que, por lo menos un fusilado hay. Yo no creo en la pena de muerte, yo no creo en fusilamiento. Y la quema de Acción Democrática también. Lo que pasa es que tú le has hecho esa pregunta a dirigentes políticos o a personajes de interés político que quieren ser presidentes o que han querido en algún momento serlo. Todo tipo de gente, pero aquí te voy a hacer la siguiente pregunta. Pero a mí no me puede hacer eso porque yo no quiero ser presidente. Ya va. Ni ministro. Este es el que va a ser el ministro de Información de la Junta Cívico-Militar, que no deja hablar. Mira, si tú fueras ministro de Información de una Junta Cívico-Militar, ¿no? Gobierno de transición, ¿cuáles serían las medidas, las 3 primeras medidas o las más importantes que crees se deberían tomar? Bueno, lo primero que te tengo que decir y que quede claro es que yo no formaría parte de ningún gobierno, ni cívico ni militar, y mucho menos cívico-militar. ¿Por qué? Porque afortunadamente ya luego de mi sanación psiquiátrica, yo no quiero ser activista político ni vocero político. Acuérdate que el otro día hablamos de la locura política. Hay que tener un tornillo flojo para dedicarse a la política. Eso es una cosa completamente clara. Yo podría responderte qué creo yo que debería ser un gobierno de verdad, de transición. En cuanto a información. En cuanto a información. Lo primero que debe hacer, desde mi punto de vista, es eliminar todos esos organismos del Estado hechos para coartar la libertad de expresión. Eso es lo primero. ¿Cuáles son esos organismos? Principalmente, no solamente lo que es CONATEL, sino el rol que ha asumido CONATEL, porque CONATEL es un organismo técnico para lo referido a la frecuencia, para lo referido a la emisión de señal, etcétera. No puede ser un órgano censor. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. El que se encarga de asignar las frecuencias, que es una cosa completa, absolutamente técnica, no tiene nada que ver con el contenido que hace un medio de comunicación. Pero más que técnico, ya va. Eso es más que técnico, porque por ahí es que tienen agarrados con soga a todos los medios de comunicación masivos, porque es una concesión. Ellos no son dueños, como deberían ser, de eso para tener total libertad para expresarse. Y esa total libertad significa que tú no tienes por qué ser sumiso al régimen de turno, porque si no, depende sobre todo del ministro encargado y del encargado de CONATEL, ¿no? Si le caes bien o le caes mal, si lo que se dijo en esa estación de radio o televisión puede afectar los intereses del partido o del país. Y sí, vigilar que se cumpla el reglamento, eso sí, y sancionar a quienes no cumplen el reglamento con dinero, pues, con una multa. Pero las concesiones deben ser de los dueños de los medios. Yo considero que en principio debe partirse por la legislación, o sea, basta ya de una legislación punitiva,
y número dos, un organismo como Conatel no tiene que encargarse del contenido de un medio de comunicación. Fíjate que ahora, porque si fue un horror la ley resorte, muchos no lo saben, pero la ley resorte tiene, o sea, la han ampliado varias veces. Y ya no se llama resorte, que era responsabilidad social en radio y televisión, se llama resorte ME, responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, es decir, inclusive internet. Es decir, que Conatel se convirtió en una hidra capaz de censurar inclusive el acceso a internet en las páginas que al régimen le parece que no son convenientes que se vean dentro de Venezuela. Entonces, eso no puede existir. O sea, eso en un país libre, eso no puede existir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de las concesiones de los medios. Si a usted le dan una concesión, se la dan por un número de años. Y si usted ha vulnerado la ley en algún momento, a través de los mecanismos de ley y principalmente respetando el Estado de Derecho, le pueden revocar la concesión por incumplimiento. Eso ocurre en todas partes del mundo. Pero no tiene sentido que una persona que no haya incumplido con lo que establece esa concesión, cuando la vaya a renovar se la nieguen. Porque si no cumple, que fue lo que le hicieron a RCTV, si no cumplieron, ¿por qué se la mantuviste? Si ellos no estaban cumpliendo, se la tenías que revocar legalmente. Como no se la podías revocar, esperaste que se le venciera para de forma alevosa e ilegal no renovárselas. Eso es ilegal. Yo pienso que eso tiene que, la renovación tiene que ser automática. Voy a decir la diferencia. A mí me pidieron, cuando fui a entrevistar a Pérez Jiménez, con muy mala intención, por cierto, me lo pidieron, que por qué no le preguntaba, eso fue lo único que me pidieron, que por qué no le preguntaba a Pérez Jiménez por qué le dio la concesión a Radio Caracas Televisión, ¿no? Como para decir que Radio Caracas Televisión era perejimenista. Radio Caracas Televisión no era ni perejimenista ni no perejimenista. Ningún canal es perejimenista o no, o adeco o no. Los dueños del canal pueden tener inclinaciones, pero los dueños de los canales lo que les interesa es el rating, que es lo que quiere saber la mayoría, que es lo que quiere ver la mayoría. ¿Okay? Y eso es lo que presentan. A veces la mayoría le gusta más ver, qué sé yo, Sábado Sensacional que a Arturus Larpietri, vamos a estar claros. Bueno, esa es la decisión de la mayoría. Eso no quiere decir que no se puedan hacer shows buenos como fue por muchísimo tiempo Sábado Sensacional, como un show con Amador Bendayán, por ejemplo. Ok, y sumamente popular. Entonces, claro que no se lo pregunto en cámara, sino fuera de cámara le pregunté, general, ¿y por qué usted le dio la concesión a Radio Caracas Televisión para que fuera uno de los primeros canales privados? Porque realmente el primer canal privado fue Televisa, que luego se convirtió, la vendieron, lo que quebró, y la compró Cisneros y fue Venevisión. Y él me contestó muy sencillamente, porque esa gente eran los dueños del almacén americano, y el almacén americano que vendía televisores, etcétera, ¿no? Eran los grandes vendedores de productos de la RCA Víctor y demás, y la RCA Víctor tenía un canal, ¿no?, en Estados Unidos, una de las tres más importantes cadenas de ese momento. Lo lógico es que se le diera a una persona que tenía ese acceso a todos los técnicos que sabían de televisión y que además podían vender los televisores, ellos y quien quiera venderlo, a dárselo a uno que iba a empezar a aprender a hacer televisión, ¿no? Con esa concesión que se le estaba dando. ¿Ok? Porque la primera concesión se le dio a Veloz Mancera, que sabía de radio y televisión, que fue el que montó no solamente el Canal 5, sino también la primera televisora de Maracaibo. Y la primera de Caracas, que fue Televisa. Entonces yo creo que hay que seguir el ejemplo de Pérez Jiménez, ¿no? Es decir, te doy la concesión, pero tú tienes los méritos para eso. O sea, tú tienes capacidad, claro, para desarrollar eso. Y que no sea una concesión. Aquí te doy, tú eres el que vas a producir ese medio. Mira, que hay un reglamento, ¿no? Ese reglamento lo hicimos nosotros pensando en la mayoría, no en mi partido, no en mi gobierno, sino en la mayoría. ¿Estás de acuerdo con este reglamento? Sí. Dame, y tú tienes capacidad para esto, muéstrame que tú tienes capacidad para hacerlo y ya está.
Pero las concesiones se daban durante mucho tiempo a los amigos del partido, de turno, el que estaba gobernando. Sobre todo en la época de Lucinchi, por cierto. No pierdes momento para hablar mal de los adecos, tú. Y el pobre Lucinchi, ¿no? Mira. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Bueno, fíjate, yo recuerdo, por cierto, con respecto a Lucinchi, Lucinchi fue el que dio la concesión para Televen. Y si yo no recuerdo mal, esa concesión no se le dio a los cameros, que eran muy amigos de Lucinchi. Yo creo que esa concesión a quien se le dio fue Guillermito Fantástico González. No estoy seguro. Pero creo que... Guillermito, Alberto Rabel, a Gilberto Correa, ajá. Y que era gente que sabía de televisión. O sea, que de alguna manera uno puede pensar y decir, ok, una cosa es que tú le des una concesión a Daniel Lara que no sabe nada de televisión, y otra cosa es que se le deja a Napoleón Bravo, que es un tipo que ha estado toda su vida en televisión. Son cosas distintas. Montones de emisoras de radio que se abrieron en ese momento se lo dieron a los amigos, tanto de Lucinchi como de Blanca Ibáñez. Y no voy a mencionar, ¿no?, una gran amiga mía, muy conocida por todos, a quien le dieron varias estaciones. Pero en todo caso, mira, el asunto es, eso hay que eliminarlo. La discrecionalidad en el otorgamiento de las concesiones. Y no nada más, pero estamos hablando de los medios, pero no nada más en los medios. Pero en el caso específico, eso. El segundo punto, revisemos los principales gabinetes de gobiernos del mundo. Y nos daremos cuenta que ningún gobierno tiene un ministerio para la comunicación y la información. Ese es un ministerio innecesario. Porque ¿qué es lo que usted necesita? Orientar la política informativa de un gobierno. Con un vocero le basta. Usted tenga un vocero de la presidencia que se encargue de coordinar con los distintos voceros de los distintos ministerios y que eso sea una oficina técnica que establezca cuáles deben ser los lineamientos de esa política informativa que va a tener ese gobierno. Usted no necesita tener un ministerio para eso. Primera medida como ministro de información, eliminar el ministerio. Destituirte a ti mismo. Sí. Y destituir el ministerio. Quitarle el rango de ministerio. Me parece que es innecesario. Fíjate que antes existía una oficina central de información que luego se convirtió, o sea, se le daba el rango de ministro al que ejercía la dirección de la oficina central de información, de eso que llamaba adelante en Venezuela ministro sin cartera. Un ministro sin cartera era un ministro que no tenía burocracia, sino que era encargado de determinado ente y era prácticamente un asesor del presidente. En tercer lugar, yo creo que ya es innecesario, de la misma manera, sobre todo ahora, que el Estado tenga tal cantidad de medios de comunicación. O sea, el Estado debe salir de todos esos medios de comunicación, entregar esos medios de comunicación, venderlos. Porque para que se sepa la opinión del gobierno no es necesario que el gobierno tenga un medio de comunicación. Eso era antes, ya las comunicaciones han cambiado. Hace mucho más un gobierno en desarrollar una política informativa a través de las redes sociales que a través de un canal de televisión. ¿Quién ve venezolana de televisión hoy? Más se veía antes cuando pasaban El Hombre de Hierro y cuando pasaban La Dueña y cuando pasaban Contesta por Tío Simón. Ahorita eso no lo ve nadie. Porque, y no es que lo diga yo, es que lo dicen los números. Usted nada más tiene que ir a los números. En tal sentido, esos medios de comunicación deberían ser vendidos. Muchos de ellos no van a sobrevivir porque se han quedado anclados, porque Venezuela está desconectada del mundo real. Pero cuando tú revisas, por ejemplo, lo que se hace en radiotelevisión, en los referentes, busca los referentes en el mundo, en materia de canales del Estado. Ve lo que es radiotelevisión española y todo el debate que hay por la radiotelevisión pública en España. Ve lo que es la RAI italiana. Ve lo que es la BBC de Londres. Ve lo que es aquí la Deutsche Welle y ARD, que es el otro canal. Veamos lo que es eso y comparemos con lo que se tiene en Venezuela. Por favor. O sea, es casi que un chiste. Pero vamos más allá. ¿Carecen los gobiernos de los Estados Unidos de política informativa, de voceros? No. ¿Y tiene el gobierno de los Estados Unidos un canal de televisión? Entiendo yo que hay una cadena pública que se dedica, que creo que es la PBS, que se dedica a transmitir, es como la línea que tenía antes la televisora nacional Canal 5. Pero no es un canal que busque influir políticamente o que tenga un cariz político. Es un canal sobre todo educativo. Es un canal pero también el Congreso tiene su propio canal.
Para transmitir las sesiones. Eso, sí, bueno, está bien. Y eso está bien. Pero otra cosa que habría que eliminar, no estamos criticando la cuarta, sino estamos diciendo, bueno, lo que consideramos que no estaba bien, de lo mucho que sí estaba bien, ¿no? Lo ideal sería que en un gobierno realmente democrático, pues no exista. Como por ejemplo, esas charlas semanales en cadena del presidente de la República. ¿A cuenta de qué? Eso es un abuso. Vamos a estar claros. Las cadenas deberían prohibirse. En Estados Unidos, para que exista una cadena, para que el presidente pida una cadena, tiene que ser algo gravísimo, claro, pero muy grave tiene que ser. Claro. Gravísimo, gravísimo para el país. Y la pide con antelación. El inicio de una guerra, ese tipo de cosas. Y la pide con antelación, pero es que además de esto, mira, es algo, yo recuerdo una anécdota particular que me sirve para explicar esto. Recuerdo una vez, cuando ya yo estaba en Radio Caracas Radio, como yo venía de hacer política en Vargas, había gente que todavía pensaba que yo estaba en la radio vinculado a la actividad política. Yo había abandonado la actividad política. Entonces me acuerdo que había un dirigente muy local en el estado de Vargas, creo que un dirigente de una parroquia, que cada cierto tiempo, cada vez que me veía, me decía, ¿cuándo me vas a invitar para tu programa? ¿Y cuándo me vas a invitar para tu programa? ¿Y cuándo me vas a invitar para tu programa? Entonces yo le dije, mira, el problema es que mi programa no es un programa regional, es un programa nacional. Entonces, nosotros manejamos un criterio de invitados nacionales, a menos que se trate de dirigentes locales enmarcados en una situación particular que esté ocurriendo. Pero tú eres dueño de ese programa, ¿por qué tú? Invítame a tu programa, porque ese programa es tuyo, tú me tienes que invitar. Entonces yo le dije, bueno, mira, hay algo que los políticos no entienden. Se molestó conmigo. Para usted, para que los medios lo vean, usted no tiene que ser amigo del periodista ni del que tiene el programa. Usted lo que tiene es que ser noticia. Si usted hace algo que sea noticioso, los medios lo van a buscar. Tan sencillo como eso. Ahora, si usted lo que quiere es tener un amigo suyo que le ponga un micrófono enfrente para que usted diga 4 tonterías que solamente le interesan a usted, no le importan al que lo está entrevistando, ni mucho menos al que lo está escuchando, pues usted lo que está buscando es un propagandista y eso no va a servir para nada. Por supuesto, el señor más nunca me pidió más nada y se molestó, pero es que es una cosa básica. Un presidente, si va a decir algo que le interesa a la gente va a querer ver lo que el señor dice. Y como la gente va a querer ver lo que el señor dice, el canal de televisión o el medio de comunicación se va a interesar en tener su micrófono ahí abierto. No necesitas una cadena. Cuando tú me obligas, cuando me pones una cadena, eso simple y llanamente quiere decir que lo que vas a decir no me interesa. Yo eliminaría las cadenas de todo tipo, a menos que sea por situación de calamidad nacional. Y para eso existen los programas de opinión. Entonces, si el presidente tiene algo que decir, puede decir a uno u otro el programa de opinión, mire, yo quiero decir tal cosa, ¿te interesa para el programa? Sí. Ahora, el interés nacional aquí en Estados Unidos, una cadena es cuando va a anunciar el presidente de la República su dimisión, por ejemplo, ¿no? Cuando el presidente de la República va a hablar después de los atentados, ¿no?, del 11 de septiembre, ¿no?, que va a hablar sobre eso. Para eso aquí hay una cadena y solo para eso. Y el presidente va a los canales que a él le interesan. Por ejemplo, Trump va a Fox porque sabe que ahí lo van a tratar mejor que si van a CNN, que él dice que todo lo que diga lo van a tergiversar. Porque otra cosa que nosotros tenemos mejor o teníamos mejor que Estados Unidos un rato largo. Aquí los medios de comunicación están abiertamente al servicio de uno u otro partido. Fox está al servicio de los intereses y coincide con los intereses de los republicanos y CNN con los demócratas, aunque CNN lo niegue, vamos a estar claros. Pero eso uno lo ve en su representación. Inclusive hay canales, no lo voy a nombrar porque es un canal latino de unos amigos, ¿no?, y además ni siquiera se puede ver en Venezuela. Hay un programa que es excelente, pero que yo le he dicho a la directiva, bueno, pero ¿por qué hay en ese programa solamente invitan a periodistas que están en contra de Donald Trump? Yo quiero escuchar la versión también de los otros y la discusión entre los que están sobre una medida de Trump, ¿no?, que están a favor y otros que están en contra. Eso es lo ideal. Entonces yo dejé de ver ese programa solamente por eso. Ese programa a mí no me informaba. Claro. ¿Me explico? Claro. En Venezuela eso no sucedía. Porque aunque los dueños
tuvieran que sonreírle al presidente de turno, a unos más que a otros, porque son concesiones. Es como decir, bueno, es que aquí no salen noticias en contra de la tiranía y no sé qué cuenta. Es que no pueden salir noticias en contra de la tiranía porque lo cierran. Ahí está Radio Caracas Televisión cerrada. ¿Y qué se ganó con cerrar Radio Caracas Televisión? Nada. Perdieron el trabajo un montón de trabajadores de Radio Caracas Televisión. ¿Me explico? Es que es mejor cerrada que estarle jalando bola a la dictadura. Bueno, y es que en las otras dictaduras no pasaba eso. Es que en las dictaduras en general no pasa eso. En algunas solamente al principio, porque en el caso de la dictadura de Pinochet, ¿okay?, por lo menos en los últimos 2 años, en los medios de comunicación se podía hablar abiertamente en contra del dictador. Fíjense. Bueno, pero en el caso de Radio Caracas, lo que hubo fue un caso, y eso no me corresponde a mí entrar en detalles con respecto a eso, pero estoy seguro que sus propietarios lo harán en su momento porque así lo he sabido. Pero lo que hubo con el caso de RCTV, que fue lo mismo que ocurrió con el caso del Universal y con el caso de otros medios, fue un simple caso de extorsión, fue una compra forzosa que quería hacer el gobierno del medio, y el medio se negó, los propietarios se negaron y bueno, lo cerraron. Eso es una verdad. Aunque hubiesen tenido una línea informativa a favor del régimen, el solo hecho de la inquina personal que tenía Hugo Chávez con Marcel Granier desde siempre hubiese impedido cualquier tipo de arreglo a favor de que ese canal permaneciera abierto. Así todo, yo estuve con Marcel Granier esa noche, hasta 5 minutos antes de las 12, que él bajó al estudio. Y él honestamente creía que antes de las 12 llegaba, ¿no?, una indicación de Hugo Chávez Frías diciendo que revocaba esa orden. Él creyó hasta el último minuto que lo impensable que era cerrar un canal como Radio Caracas Televisión, que es una institución que uno siente como el canal de uno, porque uno creció, uno nació viendo primero la televisora nacional, que fue la primera que apareció, y luego viendo Radio Caracas Televisión. Él creía que no lo iban a cerrar. Claro, y esa institución había que cerrarla porque era una dictadura. Para formar su dictadura había que cerrar los medios que estuvieran enfrentados a ello. O comprarlo. O pudieron callar a Radio Caracas Televisión, claro, como Lucinchi sí pudo hacerlo, ya que mencionamos a Lucinchi. ¿Y qué hicieron? Que no entiendo por qué no lo hicieron con Hugo Chávez. Cuando Lucinchi empezó a presionar a Radio Caracas Televisión por culpa del programa de Marcel Granier, excelente programa, y que además dirigía el Diario de Caracas, que también era de los dueños de Radio Caracas, ¿no?, del grupo RCTV, como se llame. Entonces, ¿qué hicieron? Muy inteligentemente, ¿va? Marcel, yo creo que inclusive lo propuso el propio Marcel, yo voy a tomar unas vacaciones. Se tomó unas vacaciones fuera del país, ¿no? Y el presidente demócrata dictador quedó contento y no siguieron amenazando el canal. Y Marcel Granier regresó a los meses con su programa Primer Plano, etcétera, etcétera. Y era una democracia comparado con lo que hizo Chávez Frías, que fue pero es que el problema de fondo aquí, Napoleón, es algo que los venezolanos de verdad, de buena fe, creemos. Cuando tú dices que en los Estados Unidos los canales están o los medios están abiertamente representados, yo prefiero eso. Yo prefiero como ciudadano saber que cuando leo el diario El País de España estoy leyendo un diario de izquierda. Que cuando yo leo El Mundo estoy leyendo un diario de centro derecha, y que cuando leo el ABC o La Razón de España estoy leyendo diarios identificados con tendencias conservadoras. Yo quiero leer un diario que me den las dos visiones del mundo. Pero leo los dos. Antes que El Mundo antes era bipolar. ¿Qué me dice de la misma noticia? Lee los dos. Un grupo, y qué me dice otro grupo. Eso es leo lo que los dos, Napoleón. Enterarme de la verdad, no de lo que le conviene a cierta No. Pero es que eso se acaba con la diversidad de medios. Porque si yo quiero saber lo que la izquierda está viendo con respecto a un tema, yo me leo el diario de izquierda y después me leo el de derecha, me leo El País y me leo El Mundo. A lo mejor el diario de izquierda no presenta el mismo tema, ¿no?, que a ti te interesa, ¿no?, entonces lo dejo leer. Y además la gente no tiene por qué inscribirse en dos periódicos totalmente diferentes. No, pero hoy en día nacional,
que es un periódico liberal y siempre lo fue, ¿okay? Que inclusive una campaña, porque lo acusaron de comunista en los años 60. Porque el dueño del Nacional era uno de los fundadores. Comunista de los de antes, pero o sea, un comunista abierto, liberal. Comunista. Bueno, ok, pero abierto y liberal, no un comunista como se entiende hoy, que es esa gente, que es diferente. Tú estás hablando de Miguel Otero Silva. Sí. Ok, ese periódico, El Nacional, un periódico liberal, te presenta, inclusive El Universal. El Universal, los comentaristas eran de todo tipo, y eso que El Universal supuestamente era de centro derecha. Pues la amplitud del Universal no es la amplitud del ABC de España, por ejemplo. Bueno, pero fíjate algo. Quiero decir, el ABC de España no tiene la amplitud que tenía el Universal. Está bien, Napoleón, pero fíjate algo que ocurría y que además de eso es un problema que tenemos en Venezuela, que los medios de comunicación se niegan a informar sobre sí mismos. Hay una falta de transparencia de los medios con respecto al negocio de los medios, porque eso hay que entenderlo. Los medios de comunicación son un negocio. Uno vive de esto. Bueno, claro, y los dueños viven de esto. Sí. Entonces, no hay la suficiente transparencia con respecto al asunto. Ejemplo. Aquí habían grandes cadenas de medios de comunicación en Venezuela, que en cada elección exigían una cuota de diputados en las listas de los partidos. Eso no era secreto. No, eso era la cadena Capriles, te refieres a eso, que fue acusada de eso. Discúlpame, ¿y Miguel Enrique Otero no fue diputado? Bueno, él. Ajá. Se lanzó como diputado. Ajá. ¿Por qué partido? No me acuerdo, ¿por cuál? Ahí está. ¿Por cuál partido? Yo entiendo que él fue electo en las listas de Convergencia, ¿no? Del partido de las listas de Caldera. Y salió, ya está. ¿O es que el dueño de un medio no puede lanzarse a la política? Yo no digo que no pueda, pero sinceramente estando hoy en medios de comunicación y habiendo estado en partidos, yo pienso que las dos cosas son incompatibles. Pues yo prefiero que en la Asamblea Nacional haya de todo tipo de profesionales que sepan para que defiendan el punto de vista de ese gremio o profesión, que haya excelentes médicos en la Asamblea Nacional, que haya, así como solamente prácticamente hay abogados, ¿no? Que haya excelentes periodistas, etcétera, etcétera, que haya excelentes ingenieros, excelentes arquitectos, que haya de todo, Pero que estamos hablando, pero es que entonces nos estamos contradiciendo, porque si tú te molesta que haya un medio políticamente o partidistamente identificado, debería molestarnos que los grandes conglomerados de medios tengan a su favor diputados en planchas de distintos partidos. Eso me parece un horror. Con tal de que eso no se refleje en el medio exclusivamente, sino que salga la verdad en el medio, porque salen los diferentes puntos de vista de temas que le interesan al país, es muy diferente, que es lo que hacía el Nacional y el Universal, que era lo que yo leía. Bueno, pero discúlpame, cuando tú revisas derecha y que impedía, no sé qué, el Universal era sumamente amplio con sus comentaristas. Cuando hubo la ruptura, Napoleón. No sé cuál era más abierto, si el Nacional o el Universal, ahí competían los dos. Cuando hubo la gran ruptura, o sea, es que aquí se nos olvida, aquí hubo una ruptura entre el grupo El Nacional y el gobierno de Rafael Caldera, que fue una cosa tan espantosa en las páginas y en las empresas del Grupo Editorial Nacional, que el Grupo Editorial Nacional sacó un medio de comunicación especialmente para, de forma amarillista, ponerse al servicio del proyecto de Hugo Chávez, y ese diario se llamó Así es la Noticia, y su directora fue Ibellice Pacheco. Bueno, eso fue aparte. Por ejemplo, no fue ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque hubo una ruptura. No sé, si eso es como tú dices, con razón yo no lo leía. Bueno, había una ruptura. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque el director del medio y cabeza principal de ese grupo editorial, al haber roto con el gobierno de Rafael Caldera, decidió declarar la guerra. Entonces hizo dos cosas: sacó ese periódico y se buscó a un misil gigantesco, bueno, demoledor, que creo que era el principal enemigo que tenía en la vida, la némesis, las antípodas de Rafael Caldera, que era Jorge Olavarría, que regresa al diario El Nacional con su famosa columna Historia Viva, y lo que hizo fue, bueno, la ametralladora argumental más grande que he visto yo en mi vida
la tenía Jorge Olavarría, que era muy buen polemista. Bueno, pero ¿qué es lo que tú planteas? Lo que yo estoy planteando es, Napoleón, que si algo hay que hacer en Venezuela con respecto a la comunicación y a los medios de comunicación, no es nada más desde el gobierno. El gobierno, el Estado se tiene que salir de los medios. Tiene que dejar de intentar influir en los medios. Y el gremio de periodistas y los dueños de medios tienen que entender que ellos no pueden estar metidos en política, en partidos, que no pueden estar buscando influir de forma alevosa, de forma rastrera en las acciones del gobierno por intereses de grupos económicos, sino que tienen que, a lo que tienen que rendirse es a la labor de informar, porque para eso es un medio de comunicación, y de opinar, y entender además que todos los políticos, sin excepción, detestan la libertad de expresión, porque al político no le gusta que lo critiquen. Es verdad. No les gusta que lo critiquen. Tú puedes tener puedes ser amiguísimo de un político. Y al momento en que es electo y le haces una crítica, bueno, se va a convertir en tu peor enemigo, porque eso ya uno lo ha visto, no lo ha vivido y lo ha visto como lo han vivido otros. En tal sentido, yo creo que la cuestión de la labor de los medios, del interés de los venezolanos por los medios y de todo lo que se hace en los medios de comunicación de Venezuela, tiene que pasar obligatoriamente por una gran reflexión sobre lo que significa la labor de informar y de opinar. En Venezuela nunca ha habido libertad de expresión, Napoleón. Eso es una gran mentira. Eso es mentira, porque yo tuve toda mi vida libertad total de expresión. Bueno, me discúlpame. Ha habido libertad de expresión plena. No permitían a alguien, y fue plenamente, porque sí le permitieron a los del amparo, ¿ok? Renuncié al canal. Nadie me dijo en Venevisión, haz esto o haz lo otro. Nadie me dijo en el bloque de armas, ¿no? Ponga veta al otro. Yo fui director de momento y le di el Premio Nacional de Periodismo. Y cuando en Radio Caracas Televisión, sin avisarme, ¿no?, suspendieron una entrevista que yo tenía con Uslar Pietri, y las razones para la suspensión era que podían perder un juicio en la Corte Suprema de Justicia por una demanda de un programa que yo tenía en la noche, tarde, y no por ese programa de Uslar Pietri, pero no me avisaron. Si me hubieran avisado y me dijeron, mira, vamos a ponerlo, está pasando esto y esto, podemos perder el juicio, millones, y cierran el programa, o cierran el canal, o lo que sea, yo hubiera dicho, tienen toda la razón. Pero no consultaron conmigo y también renuncié. Pero nunca trabajé mejor que. Me estás dando la razón. Primera emisora nacional, Radio Capital. Me estás dando la razón. En un enredo sí había presiones, pero era porque ya había una dictadura, ¿no? Entonces, ni siquiera presiones. Decían, no, haz esto, cuidado con esto, no sé qué cuento. Pero nadie te decía, no entrevistas a fulanito, no. Nunca recibí una sola presión de Venevisión, ni una sola. Ni una. ¿Ok? Entonces, ni cuando Chávez iba como candidato a ofrecer maravillas y la gente estaba enamorada de Chávez y por eso iba a todos los canales de televisión, a todos, porque era rating, ni cuando empezamos a meternos con él por las cosas que empezaba a hacer en contra de lo que decía, y suspendieron 2 veces el programa y yo tuve que salir al exilio en 2 oportunidades diferentes. Nadie me dijo, no entrevistas a fulanito ni entrevistas. Sí había libertad de expresión. Ahora, pero estás cayendo en contradicción. Arrastrado que al dueño de un medio tenía un amante y esa periodista arrastrada iba con la amante que había traído de España, por cierto, a comprar las pantaletas y los sostenes, ¿no? Eso también existía. Y yo supongo que a esa periodista arrastrada la maltrataba como se merecía según ese señor. A mí, esa no es la información que yo viví. Eso no es lo que yo viví. Y que me niegue a alguien que yo no lo viví. Pero Napoleón, el hecho de que a ti no te llamaran para decir no digas esto, no digas lo otro, no convierte a Venezuela en el paraíso de la libertad de expresión. No. O es que aquí no hubo, lo acabas de decir. En Venezuela había más libertad de expresión que lo que hay en los Estados Unidos. Eso es otra cosa. Hay más libertad de expresión. No había libertad de expresión plena, Napoleón. No había libertad de expresión plena. Cuando tú veías que, por ejemplo... ¿Dónde hay una libertad de expresión plena? Yo tuve libertad de expresión. En cualquier parte menos en Venezuela. No la hubo. Pero te estás contradiciendo. No consultaba ni coincidía con el dueño del canal o del periódico. Al revés.
Los dueños del canal me soportaban porque les daba sintonía. Pero eso no quiere decir que hubiese libertad de expresión plena. No la había, no la ha habido. Al venezolano no le gusta el ejercicio de la libertad y por eso es que llegamos a donde llegamos. Porque el chavismo no llegó en un platillo volador desde Marte. Los chavistas estaban allí y fueron formados, la sociedad venezolana entró en fase de putrefacción y de esa putrefacción salió esta desgracia que es el chavismo. A nosotros la libertad de expresión siempre nos ha pesado en Venezuela. En Venezuela hablar de la vida privada de un presidente, eso era caca. Eso es lo que tú viviste, eso es lo que tú vives en Radio Caracas Radio. En Radio Caracas Radio, bueno, por supuesto, no la cerraron. Pero eso es lo que tú viste en Radio Caracas Radio. A ti los dueños de Radio Caracas te presionaban para que hablaras mal o bien del gobierno. Bueno, entonces... Pero eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión es que la libertad de expresión es que yo pueda decir lo que yo considere que debo decir y no sufrir consecuencias por eso de ningún tipo. Bueno, las consecuencias, los que no creen en la libertad de expresión son los que llegan a Miraflores y algunos de ellos, porque otros son muy abiertos y muy liberales, vamos a estar claros. Discúlpame, tú sabes la cantidad de llamadas. Yo ayer, por cierto, en mi programa de ayer, yo recibí una llamada y te puedo comentar de que esto me ocurre a mí, bueno, por lo menos cada 3 días. Recibí una llamada porque yo recibo llamadas. Creo que soy uno de los pocos programas en Venezuela todavía hoy que abre los micrófonos para recibir llamadas, para que la gente opine lo que quiera. Y a mí, ayer, un ciudadano que me llamó para decir que él siempre me escuchaba, pero que él quería que yo dijera si yo era chavista o estaba con Guaidó, porque yo me la pasaba criticando a Guaidó y que yo no podía estar hablando así, que yo no podía decir, que yo tenía que decir las cosas buenas de Guaidó. ¿Tú crees que ese ciudadano cree en la libertad de expresión? No cree. No cree en la libertad de expresión. La libertad de expresión no es cosa nada más de los gobiernos, es cosa también del ciudadano, porque cuando el ciudadano exige, cuando el ciudadano vaya y exige, y esto pasa en muchas partes del mundo, que bueno, que como ese periodista está hablando mal de X o está hablando bien de X, sáquenlo. O sea, cuando tú ves una cosa como esa, a mí me ocurre en Radio Caracas, fíjate, que para hablar del caso, yo estoy en una emisora como Radio Caracas, donde estoy yo, con la posición que tengo, que todo el mundo la tiene, pero a las 5 de la mañana está Chugo Torrealba con la posición que él tiene, que todo el mundo sabe cuál es. Entonces, normalmente hay gente que llama a mi programa, participa en mi programa para decir ¿hasta cuándo va a estar Chugo Torrealba en esa emisora? Y yo salgo en defensa de Chugo Torrealba. ¿Por qué? ¿Porque estoy de acuerdo con él? No, porque él está ejerciendo su derecho a expresar su posición igual que lo estoy haciendo yo. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido. El venezolano no cree en Napoleón, en la libertad. Lamentablemente, la ciudadanía... Claro, estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo estoy hablando de lo que yo viví con los dueños de los medios, ¿no? Y tú estás hablando de algo con el cual sí estoy de acuerdo, que sobre todo en esta época de radicalización, dice, porque es que me cuenta Beatriz Galindo, que es la que lee los Twitter, ¿no? Que, por ejemplo, hay gente que dice que hasta cuándo yo te voy a entrevistar a ti. Pues lo voy a entrevistar hasta que me dé la gana. Y si no quieren escuchar al señor, que habla muy bien, ¿no? A veces. Y que además la mayoría de la gente quiere escucharlo, pues no lo vean. Y ya está. Porque si alguien, o al revés, supongo que cuando tú sacas el programa, ya bueno, ¿hasta cuándo con Napoleón Bravo? Que ese debe ser comunista, ¿no? Chavista. O chavista. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿y hasta cuándo? No lo veas y ya está. Pero eso es una intolerancia, pero esa es la minoría para mí. Para mí esa es la minoría, a pesar de que con la radicalización del país, que tiene sus bases, claro, esa radicalización por la crisis, ¿no? Ahora mucha gente lo que está esperando es que tú digas lo que ellos creen que es la verdad. Y ya está. Y que no toques para nada, ¿no? Porque aunque eso sería lo democrático, en una dictadura tú no puedes hablar en contra del gobierno. Pero si tú eres demócrata, en una democracia, tú puedes hablar, ¿no? Lo que consideras que es el defecto que está haciendo, inclusive el líder que es amigo tuyo, porque a mí me consta que Guaidó, ustedes dos se conocían desde La Guaira. Entonces, ¿y por qué no vas a criticar lo que consideras criticable de Guaidó? ¿Y por qué Guaidó no va a escucharte y no va a discutir si considera que es discutible uno u otro punto tuyo, a ver hasta qué punto tienes razón o no? Porque a lo mejor sí tienes razón y a lo mejor le estás haciendo un tremendo favor. O a lo mejor no, o a lo mejor no. O a lo mejor no. Porque pero es que mira, cada vez que yo tengo esta discusión, Napoleón, con respecto a la libertad de expresión, llego siempre al mismo punto. O sea, la libertad de expresión es que yo diga lo que me dé la gana y que alguien venga y diga yo no estoy de acuerdo con tu opinión. Ah, tú me estás censurando. No.
yo tengo derecho a decir que el gobierno de Guaidó no me gusta o que sus acciones no me gustan. Tiene derecho a decir yo no estoy de acuerdo con usted. Exactamente. Pero a lo que no tiene derecho es a decir hasta cuándo van a entrevistar a este tipo para que siga hablando mal de Guaidó. A lo que no tiene derecho a decir es tú no puedes decir eso, tú tienes que hablar bien de Guaidó. A esto sí no tienen derecho. Ahora, a argumentar no solamente tienen derecho, sino que si de verdad apoyan a un político con el que se sienten identificados y consideran que la crítica está fuera de lugar, no solamente están en el derecho, sino en el deber de argumentar, pero no de llegar a decir, bueno, ¿y ese gordo que se cree? Debe ser que yo no sé si los argumentos se pesan en una balanza, pero cosas, argumentaciones ridículas a dominen que no llegan a ninguna parte. Entonces, mira, espero que no, porque estaríamos fastidiados tú y yo si fuera por una balanza. Sinceramente, bueno. De verdad. Serían argumentos de mucho peso. Y entonces, en medio de eso, la gran pregunta es, ¿no? Que es la pregunta con la que iniciaste esta conversación. ¿Y cuáles serían las medidas? Bueno, las medidas fundamentales, hay que sacar al Estado del manejo de medios de comunicación. El gobierno debe tener una línea informativa que es su línea y la maneja a través de sus voceros. Y su vocero puede ser desde un secretario de comunicaciones a un simple vocero de la presidencia, como es en muchos países, o el propio presidente o alguno de sus ministros. Pero eso de tener el medio de comunicación del Estado para que repita lo que dice el gobierno, a mí me parece que es algo completo y absolutamente fuera de lugar. Yo creo que ya eso está superado. Y hay una cosa que la gente tiene que tener bien claro y no tiene bien claro a muchísima gente. Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es ser un propagandista político y otra cosa es ser un publicista. Una cosa es ser periodista y otra cosa es propagandista político. La pequeñaja esta radical que era periodista en la época en que Istúriz fue alcalde, Desiree Santos Amaral. Desiree Santos Amaral, cuando trabajó para Cristóbal Istúriz como en Últimas Noticias, ella estaba al servicio no de los lectores de Últimas Noticias, sino al servicio de Aristóbulo Istúriz. Lo que publicaban eran cosas a favor de Aristóbulo Istúriz y en contra de los enemigos de Aristóbulo. Eso no es el periodismo. Ese fue una propagandista política que mira hasta dónde llegó. Por eso es que llegó hasta allí. Porque las dictaduras no creen en el periodismo. Las dictaduras lo que creen es en la propaganda política a favor de ellos y punto. Pero los radicales, tanto de derecha como izquierda, son exactamente iguales. Eso es lo que yo llamo los chavistas de derecha y los chavistas de izquierda, porque son exactamente iguales. Porque a mí, el chavismo para mí no es ninguna filosofía, ni para mí ni para nadie. El chavismo es un rechazo, ¿cómo se llama? A la sociedad, es una amargura desde pequeño, ¿no? En lugar de hacerlo contra los padres, que deben ser a lo mejor el padre la abandonó y la madre le pegaba, qué sé yo, ¿no? Y entonces se sientan inferiores y entonces odian a los demás. Para mí eso es el chavismo, ¿no? Yo no lo llamo chavismo. Voy a decir algo que quizá sea un poco controversial, pero yo no lo llamo chavismo de derecha, chavismo de izquierda. Yo lo llamo venezolano. No, eso no es verdad, porque si hay un pueblo amplio, es el pueblo venezolano. Compara con los pueblos que nos rodean. No es verdad, Napoleón, no es verdad. Si nosotros, esos chavistas, esos radicales, esos que te hacen el gesto cuando dicen algo que no te gusta, esos que caen a golpe a un manifestante contrario en la calle, esos colectivos, toda esa gente es venezolana, eso no son extranjeros. Creo que son venezolanos, pero es una minoría. Pero es una minoría, podrá ser una minoría, pero es una minoría que de alguna manera tiene sojuzgada al país. Lo que quiere decir es que dentro de este organismo, porque dentro de este organismo llamado Venezuela, tenemos unas taras, tenemos unas malformaciones que dejamos que hicieran metástasis y que están controlando el sistema, están controlando el organismo completo. Y eso lamentablemente, cuando tú ves el arribismo, cuando tú ves la viveza, cuando tú ves el camaleonismo político, cuando tú ves la corrupción, cuando tú ves el otorgamiento de beneficios en función de amistades e intereses de grupo y de casta,
Porque eso no lo hay en los otros pueblos. Lo hay en los otros pueblos, pero los otros pueblos no son esos personajes las cabezas del Estado. Porque si no estuvieran como Venezuela. Crisis como ningún otro en América Latina en este momento. Entonces me estás dando la razón. Pero ahora no te puedo dar la razón. Porque no es ya me la diste, es mía. No es la mayoría de los venezolanos. Pero son los que tienen su juzgado del país, Napoleón, que es lo que al final cuenta. Que aupa ese tipo de cosas. Chávez aupó justamente el resentimiento entre la gente, porque es parte de la filosofía para gobernar con una dictadura de extrema izquierda. Pero tú crees, mira, te doy un ejemplo. Cuando Hugo Chávez dijo, ser rico es malo, no dijo algo que en Venezuela sea, desde el punto de vista conceptual, mentira para la mayoría. Porque la mayoría de la gente en Venezuela siente que el que tiene real fue porque se robó algo. Fue porque hizo un negocio chimbo. ¿Y quién le metió eso en la cabeza al pueblo que lo cree? Bueno, ¿quién se lo metió? Hugo Chávez. Échale la culpa a los adecos, échale la culpa a quien tú quieras, pero está en la psique del venezolano. Ajá. Pero el venezolano está aprendiendo. Bueno, yo no sé, pero el venezolano, creo que ahora hay cada vez mayor número de venezolanos que piensan que ser rico no es malo. Lo que es malo es ser rico por robarle a otro, que es ser drogadicto, que es ser un dictador, que es ser un torturador, que es ser un asesino. Eso es lo malo, que es lo que fue Chávez Frías y lo que es Nicolás Maduro y su banda. Eso sí es malo. Pero yo no creo que la mayoría de la gente piense hoy en día, y cada vez menos piensa, que ser rico es malo. Vamos a estar claros. Bueno, yo no lo creo. Yo no lo creí nunca, ni lo creo. Pero en la psique de la sociedad venezolana hay un rechazo al que tiene. Porque eso se llama populismo. Exactamente. ¿Y qué es el chavismo sino una metió en la cabeza del venezolano el populismo? Pero no estamos hablando de quién lo metió, estamos hablando de que existe y que como existe se han aprovechado. Hugo Chávez lo que hizo fue aprovecharse de todos los complejos que la sociedad venezolana tenía. Unos complejos, por cierto, ridículos. Lo que pasa es que Hugo Chávez y Maduro, esto es el detritus, es decir, la mierda de la Cuarta República. No lo bueno de la Cuarta República, sino de la mierda de la Cuarta República. Y quien le dio el poder al presidente de turno fue la Constitución de 1962. Esa fue, y gracias a esa Constitución, que tiene cosas maravillosas y muy buenas, ¿no? También tiene sus cosas negativas para gente como Chávez Frías y como Maduro y como toda esa gente. Y toda esa gente, ¿por qué llega al poder? Porque había una crisis que ellos incentivaron y más nada. Pero yo no creo que el pueblo venezolano, que ha estado en la calle, ¿no? Sin quemar, ¿no? Sin saquear, ¿no? Desde Con mis hijos no te metas hasta ahora, demasiado paciente, democrático y buena gente es. Eso no quiere decir que no haya villanos en ambos bandos. Vamos a estar claros, claro que los hay, y en todas partes del mundo lo hay. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Y te vuelvo a decir, bien. Yo trabajé eres libre. Española, ¿okay? Cuando era disc jockey, y hacía otro tipo de columna. Trabajé en el Nacional, en las páginas de arte, con una señora de una amplitud extraordinaria para quien no importaba lo que tú pensabas, ni donde tú estabas afiliado, con tal de ser una persona brillante, como se llama, que fue Sofía, iba a decir Sofía Loren, Sofía Inver y Carlos Rangel, ¿no? En el Nacional, en el Universal, en Meridiano, soy fundador de Meridiano y demás. Jamás se me dijo, haz esto o haz lo otro. Y eso que no pensaba, ¿no? Como los dueños de esos medios, vamos a estar claros. Es más, me llamaban el infante rey. ¿Ok? Entonces, no estoy de acuerdo contigo. Eso no quiere decir que no haya periodistas a quienes le pisaban y se dejaban pisar. Todavía se dejan. ¿Ah? Todavía se dejan. Bueno, pero entonces allí es donde ves, luego de este diferendo limítrofe que has decidido establecer entre nuestras posiciones, que hay en efecto... Es para que te olvides de Ramos Alú. Gracias. Entonces, eres lanzándote por la ventana. No, mira, fíjate tú, cuando tú me dices que es la minoría del país la que tiene esos antivalores, yo te pregunto, ¿tú confiarías en Ramos Alú como Contralor General de la República?
No lo sé, no creo. Por todas las cosas que dice, él tendría que probar que todo eso es mentira. Entonces, pero la gente que dice todo eso de él también tiene que probar que eso es verdad. Y me extraña mucho, que es lo que yo le critico a los dirigentes políticos, ¿no? Que si lo acusan de algo y son inocentes, no demanden a la persona que lo está acusando. Claro, ellos no pueden demandar a alguien que con un seudónimo y a través de un Twitter lo insulta, pero sí pueden demandar a gente conocida que lo insulte y que le llame. Pero Napoleón, disculpa. Ah, bueno, prueba que soy un ladrón. ¿Tú tienes prueba de que es un ladrón? Perfectamente, pero el asunto es el siguiente. El asunto es que una cosa es un loco. Eso es una traición lo que me acabas de hacer. ¿Qué? Ponerme ese ejemplo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es una traición? Todo el mundo lo odia. Porque bueno, está bien. Bueno, no pongas. No lo pondría primero porque no aceptaría el puesto de ser quien selecciona al Contralor de la República. Bueno, pero entonces lo que te quería decir con esto es que no podemos seguir estableciendo que todo lo que está en el chavismo es malo, que yo sí creo que lo sea, pero que todo lo que está en la oposición es bueno. No, yo no estoy de acuerdo con eso, yo tampoco lo creo. No, eso no es verdad. O sea, aquí esta desgracia tiene muchos padres. ¿No te gusta Ramos Alú? Bueno, tú pondrías de bueno, pero espérate un momentico, ya va. Nosotros hemos criticado muchas cosas y tú has criticado aquí todo el tiempo a muchas causas. Pero, por ejemplo, hay un nuevo juicio en Nueva York con el hermano y el presidente de otro país de Centroamérica, donde el narco, ¿cómo se llama? El narco que anunció Guaidó, ¿cómo que lo llama? El narcoestratega que anunció Guaidó con bombos y platillos. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que también va a salir en el juicio, porque también fue el asesor de que recibió dinero y millones del narcotráfico, y concretamente, qué casualidad, del mismo grupo del Chapo Guzmán. ¡Qué casualidad! Pero entonces, en medio de en la oposición yo creo que hay de todo tipo de gente. Vamos, claro que sí, porque son seres humanos. Ahora, yo creo que tiene que seleccionar mejor a alguna de sus personas. Pero el asunto es, Napoleón, que cuando en el tema en Venezuela es que ese lema que yo he popularizado en las redes sociales para burlarme de ese fenómeno que es "con mi corrupto no te metas", en Venezuela es una realidad. Cuando uno dice Henry Ramos Alú, su suegro, su cuñado y sus hijos son contratistas de un gobierno contra el cual Henry Ramos Alú dice combatir, ahí ya hay un planteamiento ético. De repente, los negocios que tienen son lícitos. De repente lo son. De repente aquí ha habido licitaciones de las cuales yo no me he enterado que el chavismo haga licitaciones y el señor Franco de Agostino se ha ganado sus contratos honestamente sin pagar coimas, sin caer en extorsión ni nada de eso. De repente el señor Francisco de Agostino, las minas de la que es socio junto a su papá en el Arco Minero, se las ha ganado en buena lid. De repente los hijos de Ramos Alú en esos negocios de compraventa de petróleo, de repente eso es completa y absolutamente ilícito. Unos muchachos hacendosos que te están haciendo unos reales. De repente así lo sea. Pero la pregunta es, ¿puede usted, desde el punto de vista ético, puede usted confiar en un político que dice ser opositor a un régimen, que dice que ese régimen es una dictadura, que es lo peor de la vida, pero toda su familia tiene negocios con ese régimen? Yo no sé, yo lo que no confiaría, para empezar, a menos que me demuestre lo contrario, en la familia de ese político. ¿Y en él? En sus intereses. O sea, que lo que haga Agostini tiene que ver con Ramos Alú. O sea, lo que haga, no, ya va, espérate un momento. Lo bueno y malo que haga mi hijo tiene que ver, ¿soy yo el responsable? Sí. No. Si eres un dirigente político, sí. O sea, ¿qué tiene que hacer Ramos Alú? ¿Denunciar públicamente a sus hijos? Si fueran unos delincuentes. Podría hacerlo, a menos que sea un encubridor. Pero yo te planteo a ti lo siguiente: ¿cómo puede? Yo estoy hablando desde el punto de vista ético, no desde el punto de vista legal. Acuérdate que la ética es más amplia que la ley. Me molesta que hayas tomado el tema de Ramos Alú exactamente como ejemplo, pero bueno.
Pero es que es una cosa básica, Napoleón. Tú no puedes decir... Sabes que la mayoría está en contra de él, sabes que yo no me importa ni para bien ni para mal. Puedo hablar de cualquier otro. Puedo hablarte, por ejemplo, de Luis Florido. ¿Cómo puedes tú confiar en un opositor, en un tipo que dice ser opositor y que su posición es abierta y francamente a favor de un diálogo con un régimen como este, que se ha burlado de todos los diálogos, cuando ese tipo es primo de los dos principales negociadores del régimen, que son Jorge y Delcy Rodríguez? O sea, tú puedes confiar en ese tipo de opositor. Tú puedes confiar en un opositor que toda su familia hace negocios con el régimen. ¿Y de verdad tú crees que si ese régimen cae, a la familia de ese señor le conviene eso? No le conviene, por lo tanto no le conviene a él. Y no me digas que él no es responsable de lo que hace su familia, porque entonces me tienes que exculpar a Cilia Flores de los negocios de narcotráfico de su sobrino. Mira, ¿qué tiene que ver eso con la libertad de expresión que estás ejerciendo? Estoy ejerciendo mi libertad de expresión gracias a Johnny Walker. Johnny Walker. Prefiero Buchanan. Cerremos el tema, tenemos 55 minutos y yo que quería escucharte a ti, me has obligado, ¿no?, a dar mi opinión porque has tocado un punto donde yo soy protagonista. Me parece y me molesta cuando mienten sobre cosas que yo viví. Yo no he mentido. Yo no he mentido. No, yo no estoy hablando de ti, que me tocaste un tema, ¿no?, que muchísima gente, porque además la gente piensa que uno tiene que estar al servicio, eso sí lo he notado, y es en línea general, al servicio de lo que ellos quieren escuchar. No, yo no hago ese periodismo. Yo hablo con el señor porque me parece que habla muy bien, que me parece que es muy honesto. Previamente investigué y todo el mundo, amigos y enemigos, dice honesto es. Me parece que es muy buen muchacho, ¿no? No tengo por qué estar de acuerdo ni siquiera en el 50% de lo que dice, pero además por eso es que está aquí, porque para eso entonces lo digo yo, que no lo quiero decir, porque él habla 20.000 veces mejor que yo y le interesa la política y a mí no me interesa la política. Él es un político, aunque diga que no, que dejó la política, es mentira. Él es un político y para joderlo voy a decir que a veces su forma de expresión me recuerda nada menos que a Henry Ramos Alú. Todavía se lo decía hoy a mi esposa. Coño, Daniel Lara Farías habrá tenido mucha cercanía con Ramos Alú porque de repente se le salen, ¿cómo se llama? Tocancias como Ramos Alú. El próximo programa voy a tener aquí, ¿verdad?, un objeto para conjurar este tipo de ataques, ¿verdad?, que yo logré sacar de Venezuela, porque cuando me estaba recogiendo las cosas con las cuales iba a huir de Venezuela. Pero perdona, te lo estoy diciendo. Me estás coartando mi libertad de expresión. O sea, no puedo decir la verdad. Me estás coartando mi libertad de expresión. Cuando yo decidí huir de Venezuela, que uno está escogiendo qué es lo que se lleva y qué es lo que no se lleva, tomé un objeto que es muy preciado para conjurar este tipo de momentos. Cada vez, y la próxima vez que hablemos lo voy a tener aquí, que es el pito de Piñerúa. Entonces, cada vez que tú me salgas con una vaina, yo voy a tocar el pito de Piñerúa, nada más para sacarte la piedra, para invocar el espíritu de Piñerúa para que te calme. O sea que yo no puedo, tú sí puedes decir y involucrarme y obligarme a que tenga casi que defender a Ramos Alú en una discusión, pero yo no puedo decir algo que yo pienso que de repente se te salen chocancias como las de él. No lo puedes decir y cuando lo diga yo voy a tocar el pito de Piñerúa. Eso es todo. Y yo, ¿cómo se llama? Te pintaré la paloma. No, se llama la señal del mudo, es la cosa. Se acabó. Se acabó. Demasiado tiempo hablando. ¿Ok? Les prometemos que mañana no va a hablar ni 15 minutos, porque no hablaremos de los temas de la comunicación y de la libertad de expresión. Salud y yo me tomaré mi ron Santa Teresa. Ok. Hasta mañana, pues.